el tema general o el nombre de la unidad es la aplicación de funciones desarrolladas en lenguaje C. Y bueno, el tema de hoy y lo que vamos a estar viendo durante esta semana y un poquito la que sigue, vamos a ver lo que son las funciones. Ok, ¿qué es una función? Hay muchas definiciones que se pueden encontrar en internet. Ahorita van a ver que puse una de las más sencillas. Dice, una función es un fragmento de código que realiza una tarea bien definida. Es decir, las funciones son líneas de código que van a hacer algo en específico. Por ejemplo, podemos sumar, sacar promedio, potencias, calcular áreas. Lo que yo necesito que haga una función es lo que va a hacer. Entonces son cosas que son en específicos. Eso es una función. Son bloques de código o fragmentos de código que hacen una tarea definida. En programación se van a encontrar que tienen varios nombres, pero al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Algunos le llaman subrutinas, subprogramas, procedimientos, funciones o rutinas. En el caso de procedimiento y función, hay una variante que la vamos a ir viendo, pero a grandes rasgos, tanto el procedimiento como la función hacen algo. A diferencia de la función, el procedimiento me tiene que no devuelve nada. La función me va a devolver un valor. Ahorita vemos esa parte. Pero bueno, esos son los nombres que tienen o que se pueden llegar a encontrar. Pero el más común es que le llamen función. Ah, hay una función que hace eso, una función que haga tal cosa. Entonces siempre van a ver que le llaman funciones. Ok. Ahora, ¿para qué sirve una función? Ya sabemos qué es. Ahora, ¿para qué sirve una función? Y se me permite dividir un programa extenso en pequeños segmentos o bloques que realizan tareas concretas. Entonces yo puedo tener a lo mejor un programa muy grande y a lo mejor constantemente en ese programa se van a estar repitiendo ciertas operaciones o ciertas cosas que se tienen que hacer. Entonces, para que no esté repitiendo ese bloque de código las veces que se requieran, creamos una función que haga eso. ¿Qué ganamos cuando lo utilizamos así? Que cada vez que yo necesite utilizar ese bloque de instrucciones, simplemente mando a llamar la función y ya la función hace lo que le corresponda para lo que está hecha y me va a devolver el valor de esa operación y puedo continuar el programa. Entonces sí lo podemos estar utilizando varias veces. A eso también a veces le llaman programación modular. La programación modular no es otra cosa que separar mi programa en módulos o bloques y entonces cada bloque hace algo en específico. Entonces, esa es la función que tiene, válgase la redundancia, una función. Dividir un programa muy grande en pequeños bloques o segmentos que van a hacer tareas en específico. Y bueno, una función puede ser invocada o llamada desde otras partes tantas veces como se desee, que es lo que les había comentado. Cuando la necesito hacer algo, mando a llamar eso que hace tal cosa y lo ejecuta y termina. Cuando lo vuelvo a necesitar, la mando a llamar. Es como, por ejemplo, vamos a pensar que en alguna oficina o negocio necesitan poner unas puertas de aluminio, por ejemplo. Pues llamamos al que pone el aluminio, que sería la función que hace puertas de aluminio, por ejemplo. Necesito una puerta de aluminio. La necesito aquí y él hace la puerta. Y ya. Cuando lo vuelvo a necesitar, lo mando a llamar y hace esa cosa. Entonces, son cosas que se tienen que hacer específicamente y cuando las necesito, las mando a llamar. Eso es lo que, o para lo que sirve una función. Ahora, las estructuras de una función en lenguaje C o incluso en general en todos los lenguajes de programación es la siguiente. Miren, entonces las estructuras es, primero debe ir un tipo de retorno. Ahorita voy a explicar qué es cada uno de ellos. Bueno, un tipo de retorno. Después va el nombre de la función. El nombre de la función sigue la misma regla que la declaración de las variables. Es decir, no puede empezar con un número, no puede ir el nombre separado por espacios, sino con guiones bajos. O sea, la misma regla que se utiliza para declarar las variables
tiene el nombre de la función. Después, entre paréntesis, va la lista de parámetros. Los parámetros no es otra cosa más que los valores que necesita la función para que pueda trabajar. Después va las llaves, para indicar que en lo que va entre las llaves que abre y que cierra, me va a indicar todas las instrucciones que va a hacer la función. Y el último, es muy importante, va la palabra return o regresar y va a un valor, o aquí puede ser una expresión, o sea, una operación. Siempre recuerden, las funciones me van a regresar un valor, y entonces para que me lo puedan regresar, tengo que especificarle return y el valor que yo quiero regresar. Puede ser una variable del tipo que sea. Eso va a depender mucho del tipo de retorno. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, bueno, así es la estructura. Entonces, el tipo de retorno, el nombre que va a tener la función, como le quieran llamar, la lista de los parámetros, es decir, los valores con los que va a trabajar esa función. Pueden ir un valor o varios valores, o hay algunas funciones que no requiero que tengan parámetros y pueden ir sin parámetros, no importa. Y bueno, de ahí van las instrucciones a lo que tiene que hacer, y después va el return, o sea, lo que me va a regresar la función. Ok, vamos a ir explicando cada una de ellas. Miren, primero el tipo de retorno. Dice, es el tipo del valor devuelto por la función. O en caso de que la función no devuelva valor alguno, la palabra reservada es void. Ok. Las funciones, como me van a regresar un valor, o me regresan un valor, hay que decirle qué tipo de valor me va a regresar. El tipo de retorno puede ser un valor entero, un valor flotante, un valor char, un valor cadena. Lo que necesite que me tenga que regresar es lo que le voy a poner aquí. Entonces puede ir int y el nombre de la variable, o el nombre de la función, o float, o long, o doble, o char, lo que me vaya a regresar. Ok, eso es el tipo de retorno. Después va el nombre de la función. Dice, es el nombre o identificador asignado a la función. Es cómo se va a llamar la función. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, repito. Obviamente siguiendo el nombre de las reglas para las variables. Es el mismo principio. Después tenemos la lista de los parámetros. Dice, es la lista de declaración de los parámetros que son pasados a la función y se separan por comas. Ahorita lo vemos. Y, ok, como nota, ya se os había comentado, dice, pueden existir funciones que no utilicen parámetros. Es decir, pongo el tipo de retorno, el nombre de la función y la lista de parámetros, simplemente se queda el paréntesis abierto y cerrado y sin parámetros. Eso también se puede utilizar dependiendo de lo que se necesite hacer, obviamente. Y después, bueno, las instrucciones, pues es lo que tiene que hacer. Y al final, dice, la palabra return en minúsculas, así como la ven, tiene que ir en minúsculas, return. Dice, mediante la palabra reservada return, se devuelve el valor de la función. Ese valor va a ser del tipo del tipo de retorno de dato que se especificó. Es decir, si mi variable me va a regresar un char, pues tengo que poner el return y el tipo de valor que va a ser char. O si va a ser entero o flotante, dependiendo. Entonces, tiene que coincidir lo que vamos a regresar con el tipo de retorno de la función. Si no son iguales, me manda un error. Me va a decir, oye, me estás diciendo que yo voy a mandar un entero y me estás diciendo que regrese un char. Eso es un error. No se puede hacer. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que es la estructura de una función? Chicos, creo que no. Ok. Entonces, miren. No, profe, pero podía regresar a la primera como explicación para anotar, donde dice tipo de retorno. Ah, tipo de retorno. Ándale, ándale, ahí. Es para copiar, pero voy a tomar captura de pantalla. Acuérdense, el tipo de retorno es lo que me va a devolver. O sea, si mi tipo de retorno yo le pongo char, me tiene que regresar un char. Si es un entero,
un entero, un flotante, lo que sea. Tienen que coincidir, si no, va a mandar un error. Ah, Ok, ya. ¿Ves, maestro? bueno, esto ya, bueno. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, hay dos ejemplos que ahorita los vamos a ver con el programa. Pero miren, ejemplo uno. Entonces, esa es la sintaxis de una función. Esta función se llama suma. Y entonces, miren, lo primero es el int. Ese int es el tipo de dato de retorno, es decir, me va a regresar un número entero. Después, el nombre de la función, aquí le llamé suma. Puede ir en mayúsculas o minúsculas, eso no importa. Y después, entre paréntesis, le estoy diciendo, los parámetros con los que vas a trabajar son dos parámetros que son de tipo entero. Entonces es int A y int B. No necesariamente tienen que ir dos enteros siempre o que todos sean enteros. A lo mejor puede ir un parámetro que sea entero y el otro que sea flotante, o puede ser un flotante y un char o dos char, dependiendo lo que se necesite. En este caso, la suma solamente me va a sumar números enteros. Si yo quisiera que me sumara números flotantes, pues lo cambio con flotantes. Pero bueno, esos son los parámetros. Bueno, después abro las llaves y esas llaves que ven ahí son de la función, no son del programa principal. Bueno, y después miren, hay una variable que se llama int resultado. Ok. Yo dentro de las funciones, aparte de yo poder declarar variables como los parámetros, déjenme apuntar aquí, miren, estas están aquí en rojo, estoy subrayando. Esos son los parámetros de la función. Esta es una variable que estoy encerrando aquí en rojo. Esta es una variable propia de la función. Solamente puede ser accesible dentro de la función. Si yo quiero mandar a llamar la variable resultado dentro de mi programa principal, me va a tronar, me va a decir la variable tal, yo no la conozco. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta es una variable propia de la función. Yo ahorita en este caso le llamé resultado, pero pueden poner el nombre que ustedes quieran y pueden declarar cuantas variables quieran dentro de la función. Ok. A eso, cuando declaramos una variable dentro de una función, van a ver, bueno, el concepto le llaman el, el ámbito de una... ¿Y para qué se declara las variables dentro de la función? Ok, para trabajar, porque yo quiero declararla. Ahí te explico, mira, ese es el ámbito de la variable. El ámbito es dónde va a trabajar. El ámbito es, solamente vas a trabajar dentro de la variable, que sería este ámbito, se llaman propio, privado. Y también tenemos el ámbito público, es decir, el ámbito propio privado de una variable dentro de una función solamente funciona dentro de la variable. Y hay variables que tienen ámbito público, es decir, pueden ser accesibles en todo el programa, ¿sí? No importando dónde se hayan declarado. Ok. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué utilidad tiene declarar variables? A lo mejor en ese caso pudimos haber hecho el programa sin la variable resultado. Y ahorita se los voy a poner. Pero en ese caso yo lo quise poner para que vean que la variable, se pueden declarar variables dentro de la función. Aquí le llamé resultado. Y después le estoy diciendo, a resultado quiero que le asignes la suma de A más B. Ese A y B son los parámetros que pasaron aquí. Y después le estoy diciendo con la palabra return, quiero que me regreses lo que tenga la variable resultado. Y en este caso la variable resultado va a tener la suma de lo que tenga la variable A y lo que tenga la variable B.
Tal vez ahorita digan, "Ah, está bien enredado eso. Está fácil de entender y tiene mucha utilidad esto. Entonces, es un ejemplo. Ahora voy con el siguiente ejemplo, que también lo tengo aquí en programa. Entonces, miren, el ejemplo 2, esto es una función que me saca o me obtiene el valor de un número a una potencia determinada. Entonces, en este caso, el valor de retorno o el tipo de retorno es un tipo long, que es un tipo de dato. La función se llama potencia. Y le estoy pasando como parámetros, fíjense cómo son diferentes, un valor entero, bueno, que se llama num, y un valor entero que se llama pot, porque así lo quise llamar, potencia, o pot, ok. Después, en este caso yo aquí le puse a la variable p, declaré una variable que se llama p1, con p con el valor de 1 y la puse también long, para que coincida con lo que va a arrojarme. ¿Por qué? Porque a lo mejor la potencia va a ser un número muy grandote y entonces para que me lo respete. Y aquí dentro de la función estoy haciendo un ciclo for. Ya no voy a poner a explicar. Entonces simplemente el ciclo for va a ir desde 1 hasta la potencia que yo quiero y voy a ir multiplicando. Ok. Después que terminó de hacer el ciclo for, le digo, ¿sabes qué? Quiero que me regreses lo que tiene el valor del que tiene ahora la variable p. Lo que haya sacado, ¿no? Esa es la variable p. Me lo va a regresar. Ok. Eso es la teoría de lo que son las funciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Porque si quieren me regreso tantito. Chicos, ¿dudas? Bueno, en sí, entonces, para la función se pueden hacer distintas, operaciones dentro Sí, de, pues, la función, pero solo se trabaja en ese, pues, en esa parte. O sea, por ejemplo, si yo quiero mandar imprimir esa parte, nada más imprimiría esa, pero no los demás resultados de una misma operación. exacto. Lo que tú quieres hacer, o sea, ahí te lo van a ver con el ejemplo, pero la función simplemente va a ser, yo quiero una función que me eleve a una potencia determinada. La mando a llamar y me va a elevar una potencia. Yo quiero que me saque, que me haga restas. Yo quiero que me haga promedios. Yo quiero que me haga lo que yo necesite. Entonces tú nada más programas esa parte del código. Por ejemplo, la función factorial. Podrías hacer una función que sea el factorial. Y entonces agarras y le pasas como parámetro el número que tú quieres elevar. Y ya internamente la función saca la operación, o sea, el factorial, y te muestra el resultado. Ok, ahí te lo voy a explicar. Miren, ahí voy a aplicar esto en 3 ejemplos diferentes para que lo vean. Pues miren, ahí termina la presentación. Y bueno, primero me voy a ir a Excel. La mayoría de aquí ya conoce Excel. Creo que ya lo están utilizando ahorita con la maestra Alejandra, ¿cierto? O si no es que ya lo utilizaron. No, todavía no, profe. Ya ¿No? vamos para allá. Ok, pero ya lo han utilizado antes, ¿no? No, tampoco. ¿No, nunca? Bueno, No, Excel, así. ¿Por qué les pongo esto? Para que vean el uso que tienen las funciones. Ok. No, esa no es clase de Excel, nada más para que vean qué uso tiene. Excel es una hoja de cálculo, me permite hacer muchas cosas y entre ellas lo fuerte de Excel es hacer operaciones. Ok, entonces, yo puedo hacer operaciones en Excel con fórmulas, o sea, hacerlo de manera manual o hacerlo de manera o con funciones. Ok. Ya creo que les había puesto aquí el ejemplo. Vamos a poner nombres de materias, por ejemplo, español, matemáticas, por ejemplo, llamamos inglés, química, física. Ok. Suponiendo que esas fueran mis materias, ¿no? Y entonces vamos a ponerle valores. Ahorita vamos a ponerle puros 10. Esto ya se los había explicado al principio cuando vimos el orden de los operadores. Ok. ¿Recuerdan cómo normalmente sacan el promedio? Se suma divide el número de materias por la calificación. Ok, sumamos las calificaciones
Obviamente va entre paréntesis. Hago este, más este, más este, más este, más este. Y luego entre el total de materias, ¿no? Que en este caso son 5. Ahí está. Esto que yo acabo de hacer aquí es una fórmula, ¿sí? Vamos a pensar que esto lo hiciéramos en el programa, en el lenguaje C. Tendríamos que estar haciéndolo de manera manual, ¿no? Sumo las variables y ya luego las promedio entre el total de calificaciones. Eso ya lo hemos estado haciendo. Eso sería hacerlo de manera manual. Pero ¿qué tal si yo hago una función en programación que me saca el promedio? Excel tiene una función que se llama promedio. Entonces yo puedo, hay varias maneras de llamarla. La más básica es aquí en la pestaña de inicio. Aquí, por ejemplo, yo le pongo aquí una función que se llama promedio. Y fíjense, me pone igual, promedio. Y quiero que se fijen, me lo pone entre paréntesis, igualito que como lo vimos ahorita en la teoría. Y entonces ahí en la etiquetita, no sé si alcanzan a ver, me dice número 1, número 2, número 3, etc. Yo puedo especificarle los números, o en el caso de Excel, puedo especificarle el rango de celdas. Entonces él ya sabe que va a ir desde la B3 hasta la F3. Ok, entonces cuando yo le dé un Enter, me va a dar 10. ¿Por qué me da 10? Porque ya internamente la función promedio dice, bueno, yo voy a trabajar con este rango de calificaciones. Y con ese rango de calificaciones, yo las voy a sumar y las voy a dividir. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Yo mandé a llamar la función promedio que tiene Excel. Mande. Los 2 puntos significan de aquí hasta acá. Ajá, eso significa un rango de celdas. ¿Sí? Desde la B3 hasta la F3. Ok. ¿Por qué pongo esto? Para que vean que en dónde las podemos utilizar. El caso más práctico es Excel. Excel tiene muchísimas funciones para un montón de cosas. ¿Sí? Repito, esto no es clase de Excel, nada más quiero que vean el uso que hay. Entonces, esa es una función que se llama promedio. Por ejemplo, si yo quisiera sumarlas, también Excel trae una función que se llama suma. Le pongo igual, suma, o también puedo irme aquí a suma. Y también yo puedo escoger lo que yo quiera ir sumando. Los puedo seleccionar así o puedo irme uno por uno. Puede ser una coma y selecciono el otro. Y así me puedo ir uno por uno. Y ya quedó. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, Excel tiene una función suma y ya él sabe que cuando le pongo los valores, lo que acabo de poner aquí, esto, son los parámetros de la función. Es decir, con lo que va a trabajar. Yo quiero que trabajes con esos valores. Pues vas a sumarlos. En el caso de la de promedio, esos son mis parámetros. Desde la B3 hasta la F3. Es con lo que va a trabajar, ¿sí? Todas las funciones, la gran mayoría, necesitan parámetros o valores con los que tiene que trabajar. Véanlo así. Hacer la fórmula como le decimos acá arriba es como lavar a mano. Cuando nosotros lavamos a mano, todo lo tenemos que hacer de manera manual. Es decir, las sumo y luego las divido. Pero ¿qué tal si yo me compro una lavadora? Que la lavadora en este caso sería la función. Y entonces la función, bueno, en el caso de la lavadora, a la lavadora, ¿qué le tengo que poner? La ropa, el agua y el jabón, ¿no? Que serían los parámetros de la función y ya él sabe lo que tiene que hacer. Esa es como la analogía para que me entiendan. Entonces, las funciones hacen cosas en específico. En este caso de la función promedio, pues me dice la función promedio, me va a sacar el promedio. O tenemos la función suma, que me saca la suma. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí calificaciones. Y hay otras funciones aquí, por ejemplo, hay una función que se llama máximo. Bueno, de las que trae Excel. Entonces, por luego máximo. Y entonces lo que se hace máximo es que de un grupo de números me va a decir cuál es el número más grande. ¿Cuál es el número más grande de ese grupo de números? El 10. El 10 es el más grande. Ahí está. Entonces, lo que hace la función, internamente él va a ir revisando las celdas y va a ir evaluando cuál es el mayor y al final me dice, el mayor es este. Eso también ya lo hemos hecho antes.
Y también está a la contraria, que hay una función que se llama mínimo. Que ya yo puedo seleccionar lo que yo necesite. Y ahí me dice el valor más pequeño o el valor mínimo es tanto. Si yo cambio, por ejemplo, le pongo un 1, ahora el valor mínimo es 1. Pero bueno, lo que quiero que me entiendan es que todo lo puedo estar manejando con funciones. Y ya nada más le digo, esta función hace tal, ¿qué necesito para que trabaje? Pues necesitas estos valores. Entonces ya que trabajas con esos valores, ya hace específicamente para lo que fue hecha. Puede ser mínimo, máximo, promedio, suma. Lo que se necesite hacer, la función lo tiene que realizar. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo mandar a llamar la función suma cuantas veces yo la necesite. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Le estoy mandando a llamar aquí y luego la estoy mandando a llamar aquí. En vez de estar haciendo la suma constantemente, simplemente la mando a llamar y ya él sabe lo que tiene que hacer. Ese es el uso que tienen las funciones. Pongo Excel porque es donde creo que pueden comprender más qué es la función, para qué se utiliza y que cuando la quiero utilizar, la mando a llamar y se acabó. ¿Dudas con esa parte de la explicación en Excel de lo que es una función? Chicos, ¿dudas? No, maestro. Profe. ¿No? Ok, bueno. Entonces, esa es una función. Así, desde el punto de vista de Excel, eso es algo que ya está hecho y nada más lo mando a llamar y ejecuta para lo que hace, ¿no? Sumas o lo que sea. Ok. Ahora me voy a pasar al PCInt. Y aquí en el PCInt ya es un poco más enfocado a programación o cómo se hace en programación. Entonces, estos dos ejemplos que ven aquí, ahorita los vamos a ir viendo, son los mismos que los vamos a ver en lenguaje C. Exactamente los mismos. Nada más quiero que vean o que comprendan cómo es que funcionan en el PCInt y para luego entender cómo se hace en lenguaje C, pero es prácticamente lo mismo. Ok, entonces, bueno, en el PCInt, dale más zoom. Ok, en el PCInt funciona de la siguiente manera. Primero se declara la función o creo la función. En este caso, aquí la sintaxis en PCInt es función. El nombre de bueno, ese es el valor que me va a regresar, resultado. Ese es el nombre de la función y estos son los parámetros con los que va a trabajar. Aquí nada más trabaja con dos números. Entonces es A y B. Y luego le estoy diciendo a resultado, quiero que le asignes lo que tiene A más B. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo le pase los valores, A va a tener un valor y B va a tener otro valor. La computadora los va a sumar y se los va a asignar al resultado. Una vez que ya los tiene en resultado, los tiene que regresar. Esa es la variable para regresarme el valor. Ok. Ahorita lo voy a ejecutar paso a paso para que vean. Después va el algoritmo principal o el programa principal. Defino mis variables n1, n2 y la variable s de tipo entero. Esto ya saben qué es. Mando a imprimir el mensaje. Se queda esperando a que el usuario lo teclee. Lo mismo para aquí. Y ahora, aquí viene la parte. Fíjense. Después de que yo leo los valores, tanto N1 como N2 tienen los valores que ustedes quieran. Entonces le estoy diciendo ahora a la computadora, bueno, a la variable S, quiero que le asignes lo que tiene, bueno, el valor que me regrese la función suma. Y la función suma le tengo que pasar como parámetros dos variables, que en este caso son N1 y N2. Cuando llega a esta parte del código, le va a pasar el control a la función. Es decir, de aquí se va a ir para acá arriba. Y va a empezar a trabajar. Entonces va a hacer algo con la variable A, algo con la variable B. Y después se los asigna la variable de resultado. Y una vez que terminó, la variable de resultado va a tener el valor de la suma. ¿Y a quién se lo va a asignar? A la variable S. Y posteriormente, ya que tiene el valor, simplemente mando a llamar. Dice, el resultado de la suma es, y lo que tenga la variable S. Ok. Lo voy a correr en PCInt
paso a paso y con las instrucciones, o sea, con lo que va explicando para que le entiendan. Entonces, me voy a ir explicación con detalle y vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí. Ok, entonces recuerden, lo va a ir ejecutando desde aquí, desde el principio. Y cuando llegue aquí, quiero que observen que le va a pasar el control a la función. Cuando la función termina de hacer lo que tenía que hacer, le regresa el control a donde se quedó y continúa el programa. Eso es lo que está haciendo o lo que va a pasar. Entonces vamos con el primer paso. Y entonces aquí me dice algoritmo. Bueno, eso ya saben. Define las variables. No sé si alcanzan a ver aquí las letritas. En amarillo están muy chiquitas, pero bueno. Ahí empieza a avanzarlo. Avanza, declara las variables. Ok, después me va a mandar el mensaje en pantalla. Un poquito más grande. Avanzamos y se queda esperando que teclee el valor. Díganme un número, el que ustedes quieran. 5. Vamos a poner un 5. Un 5. Ahora le voy a dar un enter y me dice el valor ingresado se almacena en N1, es decir, ahora N1 vale 5, ¿no? Continuamos. Y ahora me va a mandar el siguiente mensaje, teclea el segundo valor. Ok. Y ahora se queda esperando que el usuario teclee el segundo valor. Díganme otro número, el que ustedes quieran. Díganme un número. 8. 8. Ok. Damos un enter. Y ahora dice, el valor de ingresado se almacena en N2. Ahora N2 vale 8, ¿no? Ok. Avanzamos. Y fíjense, dice, se evalúa la expresión asignar. Suma N1, N2. Es decir, le voy a decir que ahora la función va a entrar, ahora sí va a entrar en acción la función, va a tener que hacer algo. Le voy a dar avanzar un paso y ya vieron a dónde me mandó. Me mandó aquí arriba y entonces dice, se ingresa al subproceso o subprograma suma. Es decir, la computadora va a realizar o va a ejecutar la función suma. Entonces avanzamos y entonces se evalúa la expresión de asignar A más B. Entonces, el valor de A más B lo vamos a asignar a la variable resultado. Dice, el resultado es 13. El resultado se guarda en la variable resultado. Y dice, se sale del subproceso fin subproceso, o sea, termina la función, ya no la va a hacer porque ya terminó lo que tenía que hacer. Y dice, el resultado es 13. Ahora la variable es, el resultado de la variable S va a ser 13. Dice, el resultado se guarda en S, o sea, el 13. Y mandamos a imprimir el mensaje y junto con la variable 13 o el resultado de la variable S. Entonces, eso es lo que hizo. Empieza a ejecutarse. Cuando llega a esta línea, y ya terminó. Cuando llega a esta línea, cuando llega aquí, le pasa el control a la función, es decir, a la función suma. Entonces, y empieza a hacer lo que está aquí. Ah, bueno, suma dice que tiene que tener dos valores, A y B. Le estoy pasando dos valores, que en este caso es N1 y N2. Eso ahorita no importa, no se preocupen si aquí se llaman de una manera y aquí se llaman de otra manera, eso no importa, eso lo voy a explicar mañana. ¿Qué pasa con esos valores? Pero ahorita nada más simplemente le estoy diciendo, la función suma acepta dos parámetros, 1 y 2. ¿Cómo sé que acepta dos parámetros? Porque aquí les estoy diciendo que son dos. Entonces, acepta dos. Pues ya ahí que hizo los dos, ya tiene los dos valores, entonces ahora los voy a sumar. Los sumo y se los asigno a la variable resultado. Y una vez que los tiene asignados en la variable resultado, lo voy a regresar. En este caso con el PCIN, aquí me lo regresa. Una vez que termina la función, esto ya tiene un valor. En este caso era 13. Y entonces le estoy diciendo, bueno, lo que está del lado derecho, que es lo que me devolvió la función suma, asígnaselo a la variable S. Entonces ahora S vale 13.
Y después mando a imprimir el mensaje en pantalla que dice el resultado de la suma es S o el valor de 13. Así es como funciona. Entonces recuerden, cuando se utilizan funciones, el programa le pasa el control temporalmente a la función. Cuando la función termina, regresa el control del programa al programa principal. Ok. ¿Dudas ahí en esa parte? ¿Se podría hacer lo mismo que en Excel, de dar de un valor hacia otro? Sí, se puede hacer. Tendríamos que especificar, por ejemplo, ahí ya podríamos utilizar arreglos, pero ahorita no los vamos a ver, pero se pueden especificar arreglos, ¿no? Ah, quiero que me sumes de aquí a acá. Y ya él va sumando. Pero sí se puede. Ok. Este ejercicio que acaban de ver ahorita, lo voy a mostrar en lenguaje C para que vean cómo se implementó y van a ver que el resultado es exactamente el mismo. Entonces me voy a pasar al lenguaje C. Y ese es el programa. Lo voy a poner así en chiquito para que vean. Entonces, elegí este ejemplo 1 que es de funciones. Me dice sumar dos números utilizando la función llamada suma, que tiene como parámetros dos valores pasados por valor. Bueno, eso de por valor no hagan caso. Entonces, esa es la variable suma y le estoy pasando dos parámetros. Igualito que en el otro que acabamos de ver, es exactamente lo mismo. Entonces, esto ya lo saben hacer. Esto ya está. Ok. El que me interesa ahorita es esto. Quiero que se fijen en dónde estoy declarando la función. La función la estoy declarando antes del programa principal. Normalmente se declaran aquí arriba, antes del programa principal. No las pueden declarar adentro porque mandaría un error. Se tienen que declarar afuera del programa principal, o sea, afuera del main y antes del main. Entonces, bueno, regresándome a la explicación de las diapositivas. Entonces, esto es, perdón, el tipo de dato que me va a devolver un tipo entero. Después, el nombre de la función, en este caso va a llamar suma. Puede ser mayúsculas o minúsculas, eso no importa. Y después le estoy pasando como parámetros dos valores de tipo entero. Entonces aquí va a ser, el primer parámetro es entero y se va a llamar A. Y el segundo parámetro va a ser de tipo entero y se va a llamar B. Hasta ahí. Después van las llaves que abren y que cierran. Y después declaro dentro de la función una variable que se llama resultado. Y aquí puse como nota, dice, esta variable es propia de la función. Solamente puedo trabajar con ella, con la variable resultado, dentro de la función. Si yo quiero trabajar o mandarla a llamar desde afuera, me va a mandar un error. Ahí se los voy a poner. Entonces declaro mi variable resultado porque ahí voy a guardar el resultado. Entonces, bueno, a la variable resultado, ¿qué le voy a asignar? Lo que tenga A y B. ¿Y qué valores trae A y B? De los que vienen de aquí de N1 y de N2. Entonces, el valor que sea, a mí me puede estar un 5 y un 8. Entonces, 5 más 8, 13. Entonces, resultado ahora vale 13. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es return, o quiero que me regreses lo que tenga la variable resultado. Puede ser aquí una variable, o podríamos ponerle un 0, o podríamos ponerle también A más B, como sea, pero tiene que regresar algo. Entonces en este caso yo le estoy diciendo que me regrese lo que tenga la variable resultado. Así se declara. Vuelvo a repetir, tienen que declararla antes del main. Aquí está declarada antes del main. Si la declaran después, o sea, aquí abajo, es válido haciendo algo antes. ¿Sí? Y no la pueden declarar aquí adentro porque les va a mandar un error. Ok. Entonces, una vez que ya declaré mi función, ahora lo que tengo que hacer es mi programa principal. Estas variables son propias de mi programa principal. ¿Sí? Esto ya lo saben hacer. Mando el mensaje. Y bueno, aquí le estoy haciendo exactamente lo que hicimos en el PCInt. Estoy haciendo aquí a la variable S
que es de tipo entero, quiero que le asignes lo que tenga o lo que me devuelva la función suma con sus dos parámetros. Ya una vez que me lo hizo, aquí puse como nota, y se asigna a la variable s el resultado de la función suma. Es lo que estoy haciendo aquí. Y yo lo mando a imprimir. En este caso mando a imprimir la variable s. Puedo mandar a imprimir la variable suma, la función suma, perdón, directo, y me evitaría esta variable. Ahorita hacemos unas modificaciones para que vean cómo se puede modificar. Ok, lo voy a ejecutar para que vean pues, que me va a hacer exactamente lo mismo. Y tal vez me podría decir, no, maestro, pues es que yo puedo hacer la suma directo aquí, pero bueno, y si tuvieras que hacer la suma constantemente, pues haces una función. Entonces, miren, vamos a correrlo. Compilamos. Y me dice, teclea el valor del primer número. Habíamos puesto un 5 hace rato. Teclea el valor del segundo número. Era un 8. Y me dice, el resultado de la suma es un 13. Entonces, funcionó exactamente igual que lo hace el PCInt. Empezó a correr desde aquí. Leemos los valores. Y después, cuando llega aquí, le va a mandar el control a la función suma. Entonces la función suma tiene que hacer esto. Bueno, ya creó el resultado. Le asigna resultado. Le va a asignar lo que tenga a más b. Y después me tiene que regresar. Cuando termina esto, este return, ahí terminó la función. Y entonces, resultado se va a pasar, o es lo que me devuelve la función, y se va a pasar a lo que tiene la variable s. Y entonces aquí mando a imprimir el resultado de la suma es y lo que tenga la variable s. Así es como funciona. Ahora, voy a hacer una modificación. Entonces, miren, primero, yo puedo mandar a imprimir de manera directa esto. Yo aquí podría ponerle suma. Y aquí sería N1, N2. Me estoy ahorrando, obviamente, esta línea que ven aquí me la estoy ahorrando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando llegue a esta línea, va a ser esta parte. Y le va a pasar el control aquí a la función. Y ya la función hace lo que tiene que hacer, que es sumar los dos números. Y una vez que me lo sumó, me muestra el resultado, ya sin asignárselo a una variable. Entonces lo vamos a guardar. Díganme un número, el que ustedes quieran. Dígame un número. 22, profe. 22. ¿Y otro? 10. 10. Entonces, el resultado de la suma es 32. Ok. También lo pueden hacer así. O sea, pueden mandar a imprimir la función o el resultado de la función y ya funciona. Ok. Ahora, yo les había comentado, si yo quisiera acceder a esta variable resultado desde mi programa principal, me va a mandar un error. ¿Cuál sería ese error? Miren, yo puedo ponerle aquí. Voy a poner aquí. Bueno, vamos a ponerle cout. Quiero que me imprimas lo que tenga resultado. Esta variable resultado es la que está acá arriba. ¿Sí? Pero yo la quiero mandar a imprimir aquí. Esto no se puede hacer. Y ahorita van a ver por qué. Guardamos, compilamos y me dice aquí abajo, error. La variable resultado no está declarada. Es decir, él cree que esta variable resultado la tengo que declarar aquí. Y entonces, más no sabe, bueno, él sabe que está declarada acá arriba, pero yo no puedo acceder a esta variable resultado, no puedo acceder. Yo pienso, bueno, esta no es la misma que está aquí. Son diferentes. Esta es propia de la función y esta es del programa principal. Si yo aquí declaro, por ejemplo, float
resultado, ahorita ya no me debe mandar, ya no me debe de mandar un error, porque ya la declaré en mi programa principal. Este resultado es esta, no es la de arriba, no se confundan. ¿Vieron? 5 y 4. El resultado es 0. Me imprimió el 0. Este 0 que ven aquí abajito. Este 0 es de la variable resultado de mi programa principal. Y este es el de la función. O es el resultado de la función. Entonces, hay que tener cuidado en si queremos acceder a las variables de una función, no se va a poder hacer el programa principal. Hay otras maneras de hacerlo, pero ahorita en este caso no se... Si queremos hacerlo, podríamos intentarlo desde de la función, ¿no? Sí, podríamos ponerle aquí que imprima algo, pero no tiene mucho caso. Y lo que vas a hacer es que vas a regresar el resultado. Entonces, esta variable resultado que estoy seleccionando aquí en el código es esta que está aquí. No es la misma que está acá. Podrían decirme, pero se llaman igual, no pasa nada, porque la computadora ya sabe que este resultado es del programa principal y esta variable resultado es de la función. Se llaman igual, pero el ámbito es diferente. Esta es privada solamente de la función y esta, vamos a decirlo que es pública, ¿no? Es pública en todo el programa. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Queda claro esa parte, chicos? Sí, profe. Ok. Ok. Voy a borrar esta línea. Esta la voy a borrar. Esto lo voy a dejar de comentar. Y bueno. Es que quería hacer una modificación. Ah, esto. Ya. ¿Qué creen que pase si yo aquí le llamo N1 y N2 como las de aquí abajo? ¿Creen que afecte o que no afecte? Sí afecta. ¿En qué afecta? ¿Cuál crees que sea la afectación? Pues porque ya las detectaría como otras. O sea, entonces no afectaría porque son diferentes. ¿O sí? Ah, no, porque está adentro del otro, Ok. de la función. Va a pasar exactamente lo mismo con la variable de resultado que acabo de poner. Estas variables de aquí, estos, son parámetros. Estas variables que ven aquí, N1 y N2, son propias de la función. Yo aquí le puedo llamar como yo quiera. Número 1, número 2. Obviamente tendría que cambiarlas aquí, obviamente, porque son las que estoy utilizando. Número 1, número 2. Estas variables que ven aquí, que son los parámetros de la función, o de mi función suma en este caso, las puedo llamar como yo quiera, siguiendo las reglas de las variables, pero son propias de esta función. Pasa lo mismo, si yo quiero acceder aquí a N1, si yo quiero acceder a número 1 desde mi programa principal, me va a decir lo mismo. Oye, la variable N1 o número 1 no la has declarado. Ah, pues no la he declarado porque no está aquí. Yo la conozco acá, pero él ya sabe que son propias de esta función. Entonces hay que tener cuidado. Estas variables también son propias de la función. Estas también. Pero estas que son los parámetros también son propias de la función. Entonces no hay problema si se llaman iguales. En este caso yo la veo aquí, le había puesto N1. N1 y yo aquí le digo esto N2. No pasa nada. Se ven iguales, para nosotros se ven iguales, pero el ámbito es diferente. Estas son de la función y estas son del programa principal. No afectan nada. Nada más tengan presente eso. Eso no afecta en nada. Se llaman iguales. Maestro, Ajá, Matt, escucho. y si se le pone el void, Ah, si le llamo el void. Ah, buena pregunta. Ok. ¿Qué pasa si yo le pongo void? Lo voy a correr. Y me dice. Ah, pero no es que era N1. Pero
N1. Y me dice, error. Bueno, es que está muy chiquito aquí. Dice, return statement. Bueno, con valor, la función no regresa un valor. Esto void es que no va a regresar nada. Entonces, cuando ustedes le ponen void, es que la función no tiene que regresar nada. Si yo le quito eso del return y me dice... es que no me tiene que regresar valores. Aquí igual le estoy asignando esto acá. Entonces, cuando ustedes le ponen void, la función no regresa nada. O también le llaman un procedimiento. Esto es un procedimiento. Bueno, yo así lo conocí primero. Esto es un procedimiento. Un procedimiento es algo que también es como una función, pero no devuelve valores. Entonces, aquí, bueno, ¿qué pasa si le ponemos void? Me va a mandar un error porque cuando yo le pongo era entero, me tiene que regresar un valor. ¿Qué pasa si yo me le pongo return? A ver. Vamos a ver, 3 y 7. A ver si me lo está regresando. Ok. Ay. No me tiene que regresarlo. A ver. Pero no estoy... ya sé. Espérame. Ese. Vamos a dejarlo así. Creo que es por eso. 3 y 7. No, sí me está dejando. No sé por qué. No sé por qué no me está respetando esto. Tengo que ponerle return algo. Ok, bueno. Respondiendo a Alexandros que me dijo, ¿qué pasa si le pongo el void? Si le ponen void, no va a regresar nada. Entonces, ahí les ha mandado un error. Miren. Me está diciendo aquí, ignora el valor. O sea, esto no me tiene que regresar nada porque es void. Void, véanlo como nulo o vacío. Eso significa void. Nulo o vacío. ¿Sí? Entonces no me va a regresar nada la función. Entonces hay que tener cuidado si vamos a hacerla como void. Ahorita os voy a poner, miren, voy a hacer algo aquí sencillo. Void mensaje sin parámetros. Y entonces vamos a ponerle aquí no, for int igual a 1 igual 5 layout. Vamos a ponerle el mundo. Ok. Declaré una función que no me regresa nada, o también le pueden llamar procedimiento. Fíjense que no lleva parámetros y se llama mensaje. Entonces, después de esto, como no regresa nada, lo puedo mandar a llamar así nada más. Voy a poner después de esto mensaje y después lo puedo ver lo vamos a poner aquí arriba. Repito, void no me regresa nada. ¿Sí? Simplemente lo mando a llamar. Mensaje. Como no me regresa nada, lo único que tiene que hacer el mensaje es escribirme hola mundo 5 veces. Correrlo. Vamos a quitar este para que sí lo haga. ¿Ya vieron? Miren, mandé llamar el mensaje. Estas de hola mundo 5 veces es la función sin regresar nada. Ok, después pongo un valor. 8. Vamos a ponerle un 12. Un poquito más grande.
El resultado de la suma es 20. Y después dice hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, que fue este mensaje que está aquí. ¿Vieron cómo lo mandé a llamar 2 veces? Sí, en el primero y después en el segundo. En diferentes partes del programa yo lo mandé a llamar. O sea, esto es una función que no me regresa nada. También pudimos haber mandado a llamar la función suma. La vamos a volver a llamar con unos valores para que vean que lo podemos mandar a llamar donde queramos. Entonces, vamos a poner aquí cout. Otra suma. Vamos a ponerle 2 saltos de línea. Ahí. Vamos a ponerle suma. Y podemos ponerle valores en específico. Vamos a ponerle un 56 y 44. No me truene. Ok. Me hizo primero ese que dice mensaje. Son estos hola mundo 5 veces, ¿no? Díganme un número el que ustedes quieran. 70. 70. Otro número. Vamos a ponerle menos 10. Y si el resultado de la suma es 60. Y después le estoy diciendo que imprima hola mundo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y después le estoy diciendo que me haga otra suma. Otra suma es lo que está hasta acá abajo. Y mandé a llamar, mandé la función otra vez 56 más 44. Entonces la suma es 100. ¿Vieron cómo mandé a llamar la suma otra vez? Sin pedirle valores, pero la mandé a llamar o la invoqué en otro lado y no hay problema. Entonces podemos estar mandando a llamar las funciones cuando las necesitemos. Simplemente, obviamente tenemos que declararlas antes. No sé si queda claro ese punto, que las pueden llamar cuando quieran. Chicos, ¿Cómo, maestro? Es que mi internet está un poquito medio trabado, entonces se le escucha cortado. no, si quedó claro esa parte de que las pueden mandar a llamar las veces que quieran. Porque miren, mensaje lo estoy repitiendo 2 veces y eso nada más lo estoy haciendo solo una vez. O sea, hago ese código una sola vez. En ese caso no me va a regresar nada, es un void. Pero me lo está haciendo esto 5 veces. Y aquí nada más le digo, mándame a hacer lo que yo te diga. Y aquí muestra lo que yo te diga, que está el mensaje 2 veces. Y aquí hago la suma con los valores que asigné con variables. Y aquí hago la suma con esos valores que yo le asigné. Pero si se dan cuenta, las estoy mandando a llamar en 2 lugares diferentes, pero hacen exactamente lo mismo. Va de nuevo. Imprimió primero el hola mundo. Vamos a ponerle un 8. Vamos a ponerle, hoy es 2021. Me imprime el resultado. Que la suma es 2029. Y después le estoy diciendo después, quiero que me imprimas el hola mundo 5 veces, que es lo que hace el de la línea 38. Y después le estoy diciendo en la línea 40, otra suma, ahí está el texto, otra suma, y le estoy mandando como parámetro lo que tiene la función suma con esos valores y me lo manda, hace la suma y me regresa el resultado. Pues lo que quiero que vean con esto es, las funciones las puedo llamar donde yo necesite y, bueno, lo que me preguntó Alexandros, ¿qué pasa si le pongo void? Bueno, si le pongo void aquí, me va a mandar un error porque me va a regresar un valor, ¿sí? Pero si le pongo, si le dejo void nada más así, no pasa nada, simplemente lo hace y no regresa valor. Eso es lo que sucede. ¿Dudas? Para que me pase con el otro ejercicio. ¿Dudas, chicos?
escuchan? Sí, sí me escuchan. No, yo creo que sí quedó claro. Ok, bueno, me voy a ir otra vez al PCInt, el segundo ejercicio, nada más para que vean igual, es el otro. Este es otro ejemplo de una función. Esta función se llama potencia. Entonces, esta función o este programa me va a decir, le pide al usuario dos números, un número y a qué potencia lo quieres elevar. Entonces, yo aquí declaré mi función, se llama potencia, y el valor que me va a regresar va a estar en la variable p. Y entonces la función potencia tiene dos parámetros. El número que quiero elevar y la potencia a la que lo quiero elevar. Aquí le digo, define la variable i como entero. A esta le pongo un valor inicial. A la que me va a regresar le pongo un valor inicial. Ahorita van a ver por qué. Y simplemente hago un ciclo para que me vaya desde 1 hasta el número que yo quiero. Y simplemente empiezo a imprimir o empiezo a hacer multiplicaciones. Por ejemplo, si quiero elevar 2 a la 3, ¿cuánto es 2 a la 3? ¿Cuánto? 8. 8. 8. No es 6, abusados, es 8. Es porque es 2 por 2, 4 por 2 son 8. Está 3 veces. Entonces, lo que hace esta función, está multiplicando es el número por sí mismo tantas veces como yo le diga. Ok. Y ya una vez aquí, defino mis variables. Número, poten como entero. Leo los valores. ¿A qué potencia lo quieres elevar? Y luego digo, el número tal elevado a la potencia tal es tal. Lo voy a correr paso a paso para que vean cómo funciona. Entonces, avanzamos. Defino variables. Ok, díganme un número, el que ustedes quieran. 14. Vamos a poner 14. Ok. Avanzamos. Bueno, ¿a cuál potencia quieren elevarlo? No vayan a pongan un número chico para que no se trabe. 8. ¿Cuánto? 2. Vamos a ponerle un 3. 14 a la 3 para que lo haga. Lo haga 3 veces. Ok. Quiero elevar el 14 a la tercera potencia, ¿no? A la tercera potencia, pero damos un enter. Continuamos. Y ahora fíjense, ya no asigné a ninguna variable la función. Simplemente la mando a imprimir. Y entonces, ¿qué va a hacer? El número 14 elevado a la 3 es, y ahorita le va a pasar el control a la función. Y entonces me dice, lo va a empezar a avanzar, define las variables, la i, le asigna p el valor de 1, porque si le pongo en 0 siempre me va a dar 0. Entonces es 1 para que lo vaya multiplicando por sí mismo. Ok, y entonces ahorita lo va a ir haciendo las veces que yo le especifique. Ya terminó. Entonces el número 14 elevado a la tercera potencia es 2744. Eso es lo que hizo. Entonces yo ahorita hice un programa donde tengo una función que se llama potencia y eleva un número a la potencia que yo le diga. ¿Queda claro cómo se hizo? Pues fíjense que le pasó aquí, lo mandé a imprimir directamente, pero cuando llega a esta parte, le manda el control a la función, la ejecuta y una vez que termina, le regresa el control aquí para que lo mande a imprimir el resultado. Así es como trabajan las funciones. Ok. Voy a irme a Excel, nada más para que vean algo. Excel ya trae una función que se llama potencia. Yo puedo poner aquí potencia.
Y no sé si alcanzan a ver las etiquetitas que vienen ahí abajo. Me pide dos valores. Me pide un número La potencia. y la potencia. Vamos a poner el mismo. 14. Y luego me dice, ¿a qué potencia lo quieres elevar? Pues a la 3. Y ahí está el mismo resultado que me dio el programa. Entonces, me basé en eso, obviamente, para hacerlo, para que vean. Entonces, es la potencia y el número que yo quiero. Entonces, esta función potencia en Excel me pide dos parámetros. Igualito que la que yo hice ahorita o la que hicimos en el PCInt. Esa misma la hice aquí en el programa. Perdón, es la de acá abajo. Y entonces dice programa 2, programa que eleve un número o una potencia determinada utilizando una función. Ok. Esto ya se lo saben. Ok. Y ahora fíjense, aquí hubo un cambio que no es necesario que lo pongan, pero en muchos autores o en muchas páginas de internet donde buscan ejemplos de funciones, así viene. Entonces fíjense. Aquí estoy declarando el prototipo de la función. El prototipo no es otra cosa más que como cómo se va a llamar la función y qué parámetros va a tener y ya. En muchos libros del lenguaje C o de programación del lenguaje C, los autores lo ponen así. Ponen las bibliotecas o las librerías, ¿sí? Y después, si van a utilizar funciones, ponen aquí los prototipos de la función. Simplemente el prototipo es el tipo de dato que me va a regresar, el nombre de la función y los parámetros que va a tener. ¿Sí? Ok. Y ya nada más. Y aquí sí, fíjense, lleva un punto y coma. Y bueno, va a decir, bueno, ¿y dónde está la función? ¿Dónde hace el ciclo for? Ese está hasta acá abajo. Fíjense que después de esta llave que cierra es la misma que está acá. Esta es con esta. Después de que termina el programa principal, aquí ya se implementa la función. Entonces aquí lo mismo. Long, el tipo, el nombre de la función, los parámetros que lleva. Y esto es lo que vieron aquí, exactamente lo mismo que vieron en el PCI. ¿Sí? Es el mismo ciclo for. Ahora, no quiere decir que siempre lo tengan que hacer así. Que declaren el prototipo y abajo la función. Porque se escribe de más. Si lo quieren hacer adelante, vamos se los muestro para que vean que algunos autores o en algunos ejemplos que pueden llegar a encontrar, van a ver que ponen arriba el prototipo de las funciones, una o las que vayan a utilizar, y ya hasta abajo del programa principal ya las ponen completas. Ok. ¿Cómo es que el compilador, el que lee el código, lo interpreta? Entonces, cuando empiezan, recuerden que el compilador lee el programa desde arriba hasta abajo. Entonces, cuando lo empieza a leer, él ya sabe que aquí va, mira, esta es una función. Terminó, los parámetros, está bien. Como ya detectó que aquí es un punto y coma, ahí terminó la declaración o el prototipo de la función. De ahí se va aquí abajo, lo pone, todo esto normal, y después se encuentra con esto. Mira, aquí ya está la función completita, y entonces lo que tenga. ¿Qué creen que suceda si yo lo comento y lo ejecuto? Nada más habiendo declarado el prototipo de la función. ¿Vieron? Aquí me manda un error. Dice error. Bueno, no encuentra el problema. No, Porque no encontró esto, pero no sabe qué tiene que hacer. Porque no sabe la función potencia, qué es lo que tiene que ejecutar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si declaran el prototipo, hasta abajo declaran la función. Lo pueden hacer como lo dejé aquí. Declaran las funciones aquí arriba y se quitan de problemas. ¿Sí? A veces es lo más común. Ok, entonces lo voy a dejar de comentar. Lo voy a guardar. Y entonces ahora sí. Ahora sí ya no hay problema. Vamos a ponerle 14 a la 3. Ahí están los 2744. Hace exactamente lo mismo que la función de Excel,
que la función en el PCInt. Incluso, ¿recuerdan para qué sirve esta biblioteca? Aquí la N. .h. ¿Alguien me puede decir para qué sirve esta función? Las funciones matemáticas. Funciones matemáticas, ok. Dentro de las funciones matemáticas en esta biblioteca o esa librería hay una función que se llama POW. POW es para elevar un número a una potencia determinada. O sea, ya el lenguaje C la tiene implementada. Yo puedo hacer aquí, miren, voy a copiar esta línea. Lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí un cout. Para que vean. Esto es con librería matemática. Entonces, yo puedo poner aquí POW, abro paréntesis y me pide dos cosas, el número y la potencia. Repito, esta función que acabo de poner aquí, esa viene en esta biblioteca, ¿sí? Pero nosotros implementamos la nuestra, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ejecuto. Vamos a poner la misma, 2, bueno, 14 a la 3. Ahí está. Entonces, la de esta línea es con la que yo implementé, o sea, la función potencia. Y luego la de aquí abajo es con la librería matemática, la de mat.h. Exactamente lo mismo. A ver, ¿a qué voy con este punto? Nosotros podríamos crear nuestras propias bibliotecas y creamos nuestro archivo .h, como le queramos llamar, y nada más mandamos a llamar el nombre de la función y se acabó. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero el punto es ese. Nosotros podemos crear nuestras propias funciones, las podemos meter en un archivo .h y dentro de ese archivo .h lo mandamos a llamar dentro de nuestro programa principal y simplemente mandamos a llamar, por ejemplo, la función potencia o como le quieran llamar, ¿sí? Entonces me tiene que regresar los resultados que yo necesito hacer. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Les queda claro? Con confianza díganme, esto no lo entendí, explica muy mal o qué es. Díganme porque no me contestan todos y entonces yo entiendo que todos me entienden. ¿Dudas? No, profe, todo bien hasta ahorita. Ok. Bueno, entonces, ¿queda claro que es una función? ¿Queda claro para qué bueno, qué es una función y para qué sirve? Sí, profe, eso sí. Ok. Queda claro que no es necesario implementarla, bueno, la podemos llamar varias veces. El punto es, la puedo mandar a llamar las veces que yo requiera. Aquí, por ejemplo, en el caso de la potencia, la estoy mandando a llamar solamente una vez, pero bueno, la declaro y cuando la necesito o cuando necesito que se ejecute algo en específico, como ya lo tengo hecho, como en el caso de aquí de la suma, pues las mando a llamar como el mensaje, lo que yo necesite lo puedo ir haciendo y entonces se ejecuta. Donde yo lo ponga, se tiene que ejecutar lo que yo le especifique. Entonces yo puedo estar haciendo, por ejemplo, aquí puse mensajes, no me regresa nada. Entonces me está haciendo los mensajes, o me está haciendo sumas, o me está haciendo promedios, o me está haciendo lo que yo necesite. Ese es el uso que tienen las funciones. Las declaro, las hago una sola vez y nada más las mando a llamar cuando yo necesite utilizarlas.
como les había explicado, de cuando necesitamos, por ejemplo, a alguien que haga algo, pues mandas, necesito a alguien que repare baños. Pues mandas a llamar al fontanero, te repara el baño y termina. Así. Entonces aquí en el caso es igual. Quiero que me muestres un mensaje. Bueno, pues hay una función o un procedimiento que no me regresa nada, que se llama mensaje, y hace lo que tenga que hacer y terminó. Y ya. Así es como trabajan las funciones. Les puse hace rato el ejemplo aquí en Excel, porque en Excel es donde podríamos ver todo lo que tiene de funciones Excel. Y ustedes no saben cómo ver las funciones en Excel. Aquí vienen más funciones. Vamos a poner aquí todas. Todas esas que ven aquí son funciones que tiene Excel. Todas estas son funciones que tiene Excel. Es más. Todo. Es que no está poniendo. Bueno, está poniendo. Es que aquí él las agrupa de acuerdo a lo que se necesita. Pero bueno, esta no es clase de Excel, pero bueno. El punto es aquí. Excel utiliza funciones para trabajar. Entonces nada más mandamos a llamar las funciones y hace lo que yo le diga. Como lo haríamos aquí en lenguaje C. Yo hago mi función, por ejemplo, que me haga sumas. Y ya yo le especifico que tiene que sumar lo que yo le diga. Lo suma y ya me quito de estar el problema de estar haciendo el problema de la suma tantas veces. Eso es. Voy a hacer un programa rapidito con otra función, nada más para que vean. Dale aquí nuevo. Ok. Vamos a hacer el programa del factorial. Programa que obtenga el factorial de un número utilizando una función. Ok, vamos a copiar código. Poner esto aquí. Ahí está. Entonces, vamos a crear la función. Vamos a ponerle long, porque acuérdense que el factorial puede ser un número muy grande. Vamos a llamar a la función, se llame factorial. Ok. Esto lo quitamos. Pregunta. ¿Qué parámetros necesito para sacar el factorial de un número? ¿O cuántos irían aquí adentro? Dos. ¿Cuáles? La del número y por la que se quiere sacar. Pero el factorial nada más con que saques. A ver, no vamos lejos. Si ustedes entran a su calculadora de su teléfono, tiene para sacar el factorial, ¿no? Pues solamente la del número, ¿no, maestro? Pues solamente necesito el número. Porque, a ver, voy a abrir aquí la calculadora de Windows. Aquí trae factorial. Significa. ¿Dónde está? Programador. No, es la científica. ¿Dónde está factorial? Aquí está. Por ejemplo, a ver, no se puede. Ahí está. Bueno, fíjense, aquí la calculadora de Windows tiene n y el signo de admiración que es el factorial. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 8, me sale el factorial de 8, ¿no? Vamos a poner 5, es el factorial de 5. ¿Cuántas variables necesita la función factorial?
¿O cuántos parámetros necesita? Pues solamente necesita uno. Podemos llamarle n, que sea el número. O num, como quieran. ¿Sí? Ok. ¿Cómo saco el factorial de un número? Eso ya lo hemos hecho no sé cuántas veces. Ah, Era -1 hasta llegar hasta el 1. factorial. ¿Con qué valor inicio la variable factorial? Bueno, sí, factorial. Con el mismo número que... Con 1. Sí, Acuérdense que si lo pongo con 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo pongo con 0? Se va a quedar en cero. Se va a quedar en 0. Entonces aquí tiene que ser 1. Ahora sí, puedo poner aquí for la variable i, que va desde 1 hasta al número. Esto ya se lo tienen que saber, ya lo vimos visto. Y entonces aquí voy a decirle factorial, bueno, fact es igual a factorial ¿por quién? ¿Por i o por num? Por i. Por i, porque i va a ir 1, 2, 3, 4, etc. Ok, ¿qué voy a regresar? ¿Qué valor regreso? ¿Regreso el valor de i o el valor de fact o el valor de num? ¿Qué quiero que me regrese? El de factorial porque lo está multiplicando por 1. Exactamente. Quiero que me regreses lo que tenga en este caso la variable fact, que es el resultado del factorial. Entonces quiero que me regreses ese. Ya quedó, esa es mi función. Vamos a guardarla de una vez. 0, 3. Ok. Entonces, ahora sí va main. Entonces aquí nada más voy a declarar. Puedo declarar solamente una variable que se llame número. Mando a imprimir un mensaje que diga teclea un número. Lo leemos. Leemos la variable número. Eso ya está. Y ahora podemos mandar a imprimir directamente el resultado. Porque ya tengo aquí la función factorial. Entonces puedo decirle aquí. Vamos a darle 2 enters. El factorial del número. Voy a poner aquí. Del número num. O del número. Ahí. Esto lo voy a poner aquí abajo si no me cabe. Y entonces, ¿a quién mando a llamar? A la función factorial. Entonces aquí voy a poner factorial. Y ya vieron que ahorita que puse factorial me apareció una etiquetita. ¿La alcanzan a ver, chicos? sí, dice long factorial. Dice long factorial, porque es el mismo tipo que yo le puse acá arriba. Y me dice int num, que es exactamente esto que yo puse aquí. Entonces ya, en este caso, el compilador de C, voy a apagar su micrófono. El compilador de C detectó y dice, ah, mira, la función factorial que acabas de declarar solamente tiene un parámetro. En este caso es un solo número. Y ahí podemos poner o un valor o una variable. En este caso, una variable de tipo entero.
número y ya quedó. Entonces lo vamos a guardar. Vamos a ver si no tienes errores. No, parece ser que no. Y entonces vamos a poner un número. Por ejemplo, el 5. El factorial del número 5 es 120. Vamos a dejarlo aquí. Separado, para que no me lo junte. Entonces ahí está. Vamos a poner el factorial de 8. Era 40.320. Vamos a ver si Excel también tiene función factorial. Que sí tiene, obviamente. Mira, el factorial, aquí me dice factorial. Era 8. Y ahí está. Fíjense cómo aquí la función factorial me pide solamente un parámetro. O sea, solamente un número. Que puede ser una celda. Por ejemplo, puedo ponerle que sea esta celda. 1, porque es 0, ¿no? Pero si yo aquí pongo 8, es 40.320. Entonces, en ese caso, la función factorial, que Excel la llama fact, solamente tiene como parámetros un solo valor. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Yo declaré mi variable factorial, pero mi función factorial, ¿sí? Que solamente tiene un parámetro de tipo entero. Y internamente hace esto, que ya lo hemos hecho. Y al final quiero que me regreses lo que tiene la variable fact, que es la multiplicación de ese mismo número tantas veces yo lo haya especificado. Entonces aquí nada más se dan cuenta, mi programa principal es más cortito, porque nada más tiene 4 líneas, pero en 3 líneas. Entonces son teclea el número, lo leo, y después mando a imprimir el factorial del número tal es factorial. Cuando llega a esta parte, le pasa el control a la función, y entonces empieza a hacer todo esto, y cuando termina le regresa el valor. Y así funciona. Entonces teclea un número. Vamos a ponerle el factorial de 10. Ahí está. El factorial del número 10 es 3.628.800, ¿no? Ahí está. Pues ahí están, así se implementan las funciones. ¿Cuántas funciones se pueden implementar en un programa? Las que se necesiten, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo más común, ya cuando ya se hace un programa muy grande, es que se tengan, por ejemplo, las bibliotecas o mis funciones en una biblioteca específica y nada más las mando a llamar para no llenar todo mi código fuente de un montón de cosas. Entonces, para tenerlo un poquito más ordenado y agrupado, en un lado hago mis funciones y en otro lado tengo mi programa principal y nada más las mando a llamar cuando yo necesite, ¿sí? Así es como realmente funciona.